Está con nosotros esta noche, esta tarde, el abogado Sidney Citón. Él es parte de la defensa del expresidente Ricardo Martinelli en este y otros casos más. Abogado, bienvenido. Algunas personas dicen y quieren saber y se preguntan, ¿por qué se está invirtiendo tanto tiempo, tanta energía por parte del órgano judicial en este caso de los indultos? Mire, en lo que va de la era democrática, no vamos a hablar de los tiempos de la dictadura, vamos a hablar de la era democrática. Todos los presidentes de la República han dictado en algún momento de su mandato indultos, porque es una facultad constitucional, y en algunos casos la Corte Suprema de Justicia determinó que aquellos indultos eran constitucionales y de un tiempo hacia acá determinó que eran inconstitucionales. Pero hasta ahí llegaba. Claro. Porque es que lo que pasa es que los actos administrativos no pueden generar o considerarse actos punibles, delictivos. Y estos son todos actos administrativos. Administrativos. El ejemplo más claro está en la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo. En esa sala, todos los días se declaran actos ilegales emanados de funcionarios del Estado. Pero a nadie se le ocurre abrirle un proceso penal a esos funcionarios a quienes les declaran ilegal un acto. ¿Ustedes pidieron sobreseimiento hoy? Nosotros, antes de referirme a esa parte, quiero decir lo siguiente. A ver, el fiscal Abel Zamorano ha querido criminalizar un acto administrativo, convertirlo en un acto delictivo, y para ello pidió en el día de hoy audiencia de imputación, es decir, para formularle los cargos a Ricardo Martinelli. Nosotros dentro de esa audiencia hemos planteado lo siguiente. En primer lugar, Abel Zamorano, fiscal, ejerce al mismo tiempo del cargo de fiscal el cargo de juez en otros casos. En el caso conocido como pinchazos telefónicos, una vez el fiscal del caso le pide al Pleno de la Corte Suprema de Justicia la detención provisional de Ricardo Martinelli con fines de extradición y la solicitud de extradición, él le manda una carta. Fue el único magistrado que le mandó una carta al presidente de la Corte Suprema, José Ayub Prado, pidiendo que agendara inmediatamente dicha audiencia. ¿Qué quiero decir con esto y por qué traigo ese hecho a colación? Porque resulta ser que cuando usted es fiscal o es juez, usted se conduce con independencia, con imparcialidad. Y en el caso del fiscal, dice la ley, con objetividad. Entonces, cuando Abel Zamorano ha manifestado en otros casos y en otras ocasiones prejuicios hacia Ricardo Martinelli, yo entonces debo entender que él no es un funcionario independiente en el ejercicio de su cargo porque no ha demostrado tener una independencia subjetiva. Todo el que tiene un prejuicio o manifiesta un prejuicio no puede conocer de un caso. Ese es el caso del fiscal Abel Zamorano. ¿En este caso se podría inhabilitar al fiscal Zamorano, al magistrado Zamorano? Mire. ¿Y cambiarlo por otro magistrado? Él debió haberse separado del conocimiento de este caso porque Panamá es uno de los pocos países del mundo en donde un fiscal es al mismo tiempo simultáneamente juez y viceversa. En Colombia hubo un tiempo en que se dio esta situación en el tema de los aforados. ¿Cómo se subsana esto? ¿Cómo sería el Colombia ideal? Tiene la particularidad, a diferencia de Panamá, de que tiene una Corte Constitucional. Yo soy un fiel creyente de que a la Corte Suprema de Justicia hay que quitarle totalmente el poder constitucional, es decir, de interpretar la Constitución y de conocer de acciones de constitucionalidad y de tutela y protección de derechos humanos. ¿Esto qué sería? ¿Una sala adicional? Puede ser una sala, puede ser una corte, el nombre es lo de menos. Al mismo nivel de magistrados. Así es. Hay que quitarle esta función porque no es posible que la Corte Suprema declara inconstitucional una disposición y después entra a conocer conflictos emanados
de la declaratoria de inconstitucionalidad que ellos mismos conocieron. Eso es totalmente aberrante. Eso está superado en el contexto internacional. Por ejemplo, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha planteado que todo proceso tiene que tener una doble instancia. El proceso contra los aforados, entiéndase, diputados, es un proceso en donde no existe doble instancia. Eso viola los estándares internacionales de protección de los derechos humanos ya definidos por la Corte Interamericana, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, etc. Es decir, nosotros estamos al mismo nivel que Ruanda, Burundi o Timor Oriental. Nosotros estamos atrasados en cuanto a justicia se refiere. Entonces, yo por eso considero que quien sea presidente en el año 2019 tiene que crear una Corte Constitucional, quitarle esa función a la Corte Suprema de Justicia. Nosotros tenemos que tomar las normas que tenemos legales y adecuarlas, ajustarlas a los estándares internacionales definidos. Esto ya está definido. Mire, lo que yo les estoy comentando, en los 37 años de existencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la cual nosotros somos parte a través de la Convención Americana, ha sido reiterativo. Todo proceso tiene que tener una doble instancia. En el caso de los aforados, no hay doble instancia. Otro de los estándares internacionales, nosotros tenemos que tener jueces independientes e imparciales. No puede existir dualidad de funciones simultáneamente ejerciendo la función de fiscal y juez. Se supone que el juez y el magistrado y el fiscal tienen funciones separadas y tienen ambos que ser objetivos en el desempeño de cosa ese que ustedes cargo. consideran que no está sucediendo en este momento. No, y además, de por sí, a mí me dio mucho pesar ver al fiscal Abel Zamorano tratar de defender el hecho de que él, o justificar el hecho de que él es fiscal y es juez, porque él recibió un mandato de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, si la Corte Suprema de Justicia lo manda a matar a alguien, entonces lo va a cumplir, porque se lo ordenó la Corte Suprema. No, matar no se puede. Usted no puede asesinar a un sistema de justicia porque el Pleno de la Corte le envió a hacerlo. Ahora, ¿él no se referirá a términos legales dentro de la Corte Suprema de Justicia que se lo permiten? Lo que él dice es que como él recibió el mandato de ser, al haber sido ponente de ese caso, al haber presentado la ponencia, él dice que el Pleno de la Corte Suprema lo instruyó para que fuera fiscal. Pero es que usted no puede ser fiscal y juez al mismo tiempo. Ya él era juez en otro caso conocido como el expediente 138-15, el expediente conocido como los pinchazos telefónicos. Entonces, estas situaciones, y por eso justamente en el día de hoy yo expuse mediante una presentación en PowerPoint todos los vicios de nulidad que se dan y que se acarrean por parte de la Corte Suprema de Justicia. Todos los procesos seguidos contra los diputados de la República de Panamá, sean de la Asamblea Nacional o sean del Parlacén, no cumplen los estándares de protección instituidos por la Corte Interamericana. Ahora, abogado, algunos opinan y piensan que el magistrado de garantías, el presidente de la Corte, Ayub Prado, quiso quedar bien con Dios y con el diablo hoy, porque negó la solicitud de reo rebelde, pero también negó, por otro lado, el sobreseimiento y simplemente pospuso la audiencia para el mes de junio. ¿Usted Mire, lo ve así? Hay una frase que él dijo, el magistrado José Ayub Prado, y es de que para respetar, para poner por delante, para respetar los derechos humanos de Ricardo Martinelli, yo voy a continuar con este acto de audiencia para el próximo mes. Entonces, cuando él dice esto, yo por una secuencia lógica tengo que entender que si él va a poner el respeto de los derechos humanos del investigado por delante, quiere decir entonces que no se estaban dando, no se estaba dando el respeto a los derechos humanos de esta persona. ¿Y a qué se referiría él en particular que no se estaba dando el respeto? No lo dijo, no lo dijo,
Pero al decir que él va a poner por delante el respeto a los derechos humanos, significa que él entendió en algún momento que no se está cumpliendo con ese estándar de protección. ¿Por qué Ricardo Martinelli no podía ser declarado reo rebelde? Reo rebelde quien es citado a una audiencia y no va. Lo que pasa es que para poder así, ¿no? ser declarado reo rebelde, tienes que haber sido ya previamente imputado. Ricardo Martinelli no es imputado. No tiene la categoría de imputado. Entonces, ¿Esta audiencia era para imputar cargos? Para imputar cargos. Pero ¿qué resulta? Que nosotros lo que venimos señalando es, yo no me puedo enfrentar a un fiscal que viola la Convención Americana de los Derechos Humanos. Ojo, para que tengamos esto claro, en la interpretación y aplicación de la ley penal en el sistema penal acusatorio, en primer nivel está la Constitución y los convenios y tratados internacionales suscritos por la República de Panamá. El artículo 4 de la Constitución Política de la República de Panamá dice que Panamá acata y respeta las normas del derecho internacional. En el artículo 1 de la Convención Americana, Panamá se comprometió en el contexto internacional a respetar la convención. Y en el artículo 2 se comprometió a adecuar su legislación a los estándares y a la jurisprudencia y a las resoluciones y a las opiniones consultivas y a los protocolos que emanan de ese ente. Eso Panamá no lo ha hecho. Panamá está en deuda. El sistema de justicia de Panamá es un sistema atrasado, enfermo, con cáncer, con SIDA y con todas las patologías inimaginables en este país. Esa es la justicia que nosotros tenemos. Aparte de que, le digo, yo considero que el hecho de que, por ejemplo, Abel Zamorano haya sido nombrado por Ricardo Martinelli en el ejercicio del cargo que él desempeña como magistrado suplente, lo inhabilita para ser fiscal, porque nadie llega al puesto de magistrado por un concurso de oposición de méritos. Nadie puede decir en la Corte Suprema jamás que ha llegado allí por mérito. Todo el mundo llega porque lo llevó algún amigo del presidente de la mano y le presentó al presidente de la República. ¿Esto que usted plantea podría ser considerado como un vicio de nulidad para el sobreseimiento? Lo que pasa es que ahí es donde partimos de que la independencia del funcionario tiene dos vertientes, la objetiva y la subjetiva. La subjetiva es cuando yo debo estar libre de prejuicios, ataduras, conceptos atávicos. Y es ahí entonces en donde el propio fiscal debió haber tomado la decisión de separarse de un caso en donde él sabe perfectamente que llegó allí porque el señor Pepe Suárez lo refirió, lo recomendó al señor Ricardo Martinelli. Entonces, vamos a decir las cosas como son. Él no llegó allí porque él tiene los méritos o las capacidades, ni porque fue un concurso de oposición a méritos. No, como él... los méritos que él pueda tener los pueden tener 500 personas más en Panamá. Pero esa es la manera en que llegan la mayoría de la Corte. Todos llegan absolutamente así, pero entonces si yo me enfrento a un proceso ante la persona que me llevó a ese cargo, yo doy un paso al costado y digo, ¿sabes qué? Yo me declaro impedido de conocer porque subjetivamente yo tengo un interés, yo tengo un prejuicio, sea a favor o sea en contra. Yo tengo un prejuicio. Ahora bien, los procesos contra los diputados, llámese aforado, adolecen de otro problema que también lo tuvo Colombia, pero lo resolvió la Corte Constitucional. Estamos hablando de diputados porque el expresidente Martinelli es diputado del Parlamento Centroamericano. Que resulta que en Colombia la Corte Constitucional tuvo que entrar a conocer otro tema en el tema de los aforados, y es el de la doble instancia. En Panamá, los procesos que cursan trámite en la sala penal o en el pleno de la Corte Suprema o contra cualquier tipo de aforado o diputado, es un proceso de única instancia. Y por ley, el único recurso disponible es el recurso de reconsideración. ¿Qué ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos? El recurso de reconsideración no es un recurso,
porque usted que adoptó el acto tiene que pasar a resolver si reconsidera su acto. Mire, aquí había una famosa frase del doctor César Quintero, que fue maestro de maestros de la mayoría de los abogados que ya tenemos cierta edad. Y él decía que en Panamá nadie reconsidera sus propias decisiones. Y él decía que esas normas que dicen o hablan del recurso de reconsideración, en realidad era una guitarrada jurídica, un ripio jurídico. Entonces, en el proceso de los aforados no existe doble instancia. Eso viola también los estándares internacionales. Por eso es que a Panamá no es difícil condenarla en un tribunal internacional. ¿Cuántos vicios de nulidad tiene este caso? Muchísimos. Nosotros, aproximadamente, en el día de hoy, enunciamos 4 vicios de nulidad. Okay. Y lo sustentamos presentándoselo en PowerPoint al magistrado de garantía para que quedara constancia en el proceso, en audio y video, para reclamarlo en el momento oportuno. Se lo presentamos con jurisprudencia de la Corte Interamericana. Tenemos algunas reacciones en redes sociales, algunos comentarios que han hecho las personas sobre esta situación, sobre esta audiencia del día de hoy. Acá tenemos lo que dice Lolita, dice, quieren tener una excusa para obligarlo a venir. Lo quieren preso como lo han hecho con los otros. Es la opinión de Lolita. Dice Laura Narváez, ningún sentido esa audiencia. No soy abogada, pero creo que hasta sustracción de materia. Es lo que dice Laura en este tuit. Félix José Espinosa, hay que estar vigilantes para que no se sigan pisoteando los derechos de los perseguidos políticos. Sigue otro por acá de Manuel Arango, dice, este presidente está usando su poder para perseguir, pero deberían ser, bueno, no sé qué más decías, me imagino que se refiere acá al presidente Varela, en este caso. Estas son algunas de las opiniones que se han podido leer hoy en Twitter, en este caso. ¿Qué va a pasar en esta audiencia? ¿Qué se espera para el 24? ¿Es 24 de junio? Sí, yo no tengo... ¿O 14? Yo no tengo el 14. 14. Miércoles 14 creo que es. Yo no tengo la bola mágica que va a suceder, pero yo sí le puedo decir que en el año 2019, y yo desde que me gradué ejerzo la profesión de abogado, vivo de ello, y yo le puedo decir que en el 2019 yo voy a ser abogado de los que hoy detentan el poder y que lo van a dejar en el 19. Eso puede estar usted seguro, y yo voy a reclamar para ello exactamente lo que he venido reclamando para Ricardo Martinelli. Respeto al debido proceso. No hay un juicio justo si no hay debido proceso. Si no se cumple la independencia del juez y del fiscal. Si no hay una doble instancia. Esos son principios básicos del debido proceso legal. Y si están los mismos magistrados ahí después del 2019, como usted está diciendo en este momento, ¿qué garantías hay de que vayan a actuar de una manera distinta a la que estén actuando hoy? Yo le lanzo un llamado a quien vaya a ser presidente o presidenta de la República de Panamá. A todos los magistrados de la Corte hay que procesarlos penalmente por todos los fallos absurdos e ilegales, no absurdos tanto, ilegales que han proferido, contrario al ordenamiento de protección internacional de los derechos humanos, en violación de los convenios internacionales de derechos humanos. Hay cantidad de fallos que han proferido. Yo procesaría a los 9 magistrados y limpio la Corte Suprema de Justicia. Ese sería, en mi concepto, la forma jurídica de proceder contra la Corte Suprema de Justicia y de esa forma depurarla y crear una Corte Constitucional que le quite ese poder a la Corte Suprema para que sea otro ente el que salga a resolver las acciones de constitucionalidad. En Colombia, usted tiene la facilidad de presentar una tutela constitucional por afectación de cualquier derecho fundamental en contra suya o de un familiar y es atendido. En Panamá, la Corte se ha inventado todos los tecnicismos para no entrar a resolver los amparos de garantías constitucionales que vendrían a ser justamente lo más parecido a la acción de tutela que tiene Colombia. El abogado Ernesto Cedeño puso hoy en su cuenta de WhatsApp por acá, y quiero compartirlo con usted para que me reaccione. Que alguien me explique por qué no se declaró en rebeldía a RMB, a Ricardo Martinelli Berrocal, por no haber comparecido al proceso como se hizo en el caso de los pinchazos. Mi criterio es que el pedido de Zamorano era viable y acorde
al precedente en la cita, la Corte debe unificar criterios. Yo puedo entender ese criterio del colega Cedeño porque él no ejerce el derecho penal. Él no sabe de derecho penal absolutamente nada y lo puedo entender bajo ese prisma. Así de sencillo le contesto. Okay. Que se lea el Código Procesal Penal, que cuando se habla de rebeldía, se habla de el imputado. Tienes que estar previamente imputado. Cedeño, te invito a que leas el Código Procesal y cuando quieras debatimos sobre litigio internacional en materia de derechos humanos. Pero con mucho gusto. Para ser imputado debe estar presente el reo en la audiencia. Para ser imputado, lo que pasa es que la norma que dice que para que seas declarado en rebeldía señala que debes estar previamente imputado. O sea, no puedes ser declarado en rebeldía. Eso que hicieron en el caso de conocido como los pinchazos telefónicos, de declarar a Ricardo Martinelli en rebeldía, fue tan absurdo como haberle hecho una acusación directamente sin haber pasado por la imputación. A toda persona se le comunica y se le informa en persona de los hechos en modo, tiempo y lugar de los que se le acusa. Yo le preguntaba ya para finalizar hace un rato qué va a pasar el 14 de junio en cuanto a la defensa, o sea, qué pueden hacer ustedes adicional a lo que ya se ha hecho para prepararse para la continuación de lo que hoy se suspendió. Nosotros tenemos que enfrentar el estado salvaje al que nos enfrentamos todos los días. O sea, esa es nuestra misión como abogados. Nosotros tenemos que hacerlo. Nosotros tenemos que seguir dentro de los parámetros legales actuando. Y lo vamos a seguir haciendo. Porque independientemente de las decisiones absurdas, ilegales o contrarias a la convencionalidad que adopta la Corte Suprema de Justicia y de sus salas, nosotros tenemos que seguir haciendo el ejercicio dentro de lo que nos es permitido por ley. Pude leer que entre las razones por las que se aplazaba esta audiencia para el 14, según el magistrado Ayub Prado, era para darle la oportunidad al expresidente Martinelli de que viniera a esta audiencia. ¿Va a venir el expresidente? Bueno, yo diría frente a ese escenario que para eso tienen que empezar a revocar la orden absurda de detención que decretó la Corte Suprema, donde sin imputación se le acusó a Ricardo Martinelli, la Corte lo avaló. ¿En los pinchazos? Claro, la Corte lo avaló porque tú no le puedes pedir a Ricardo Martinelli que venga si previamente la Corte Suprema no revoca el absurdo que cometió en avalar que una persona fuera acusada sin haber sido imputada, es decir, sin conocer de qué se le estaba acusando. Entonces, si ellos revocan esa orden de detención con fines de extradición de Ricardo Martinelli, entonces ya estaríamos hablando de una reposición de sus actos. Pero si me dices a mí que venga a entregarme a un estado salvaje que no respeta los estándares internacionales de protección de derechos humanos, que eso ya está definido. Por eso es que en la audiencia de hoy yo no entré a debatir situaciones que ya se entienden conocidas por las partes, por el fiscal y por el magistrado de garantía. Yo cuando se trata, por ejemplo, de que debe existir una segunda instancia, que la Corte Interamericana ha dicho que debe ser un recurso sencillo, idóneo y eficaz, y para que sea eficaz tiene que haber una instancia superior distinta a quien dictó el acto para que pueda entonces hablarse de un recurso eficaz. Yo esas cosas no las discuto porque ya eso está definido en los estándares internacionales. Entonces, el magistrado fiscal dentro de la audiencia se pasó tratando de provocarme, pero yo en realidad hice mi trabajo, se lo planteé y jamás pudo refutar todos los vicios que yo le presenté. El magistrado de garantías, José Ayub Prado, le dijo, ¿usted tiene algo que decir o referirse a los vicios que ha invocado la defensa? No tuvo nada que decir. Se fue a leer una cita de un autor de un libro. Eso no es para una audiencia de ese tipo en el sistema penal acusatorio, no es para ir a leer libros. Si usted quiere precisar algo, indique y explique y después refuércelo con alguna línea, pero no ponerse a leer libros allí. Usted me dijo que no tenía una bola de cristal, pero ese 14 de junio, ¿qué esperaría? Bueno, naturalmente lo que nosotros hemos venido reclamando es
respeto al debido proceso. Fíjese que antes de que la Corte entrara a discernir sobre estos decretos de indulto, que son 18 decretos de indultos que dicta al final de su mandato Ricardo Martinelli, la Corte justamente entró a conocer otro decreto que se había denunciado a Ricardo Martinelli por delitos políticos que él había dictado. ¿Y qué dijo la Corte Suprema de Justicia? Un decreto idéntico al que profirió de los 18 que están siendo investigados ahora. Un decreto de indulto por delitos políticos. ¿Qué dijo la Corte? De los actos administrativos no puede emanar responsabilidad penal. Este decreto se dictó y si bien es cierto, se declaró la inconstitucionalidad porque en aquel decreto sí se había declarado la inconstitucionalidad y aún así la Corte dijo se archiva, no se acepta esta denuncia porque no se ha demostrado, no se prueba que se cometió un dolo. Entonces, ¿qué hicieron en los otros 18 decretos? Todo lo contrario a lo que la Corte ya había hecho. Cuando un presidente dicta un decreto de indulto, dice la Constitución, la responsabilidad recae sobre el ministro, no sobre el presidente. Pero es que en el caso este que estamos ventilando, ni siquiera es responsable un ministro, o los ministros que suscribieron los decretos junto con el presidente, porque no se ha demostrado dolo. Nadie ha podido demostrar que existe dolo por parte de alguno de los funcionarios. Es una función que está otorgada a los presidentes de la República junto con sus ministros de Estado. Abogado, ¿y estos decretos indultos fueron revocados todos? Y fueron todos absolutamente revocados por el presidente actual. Muy bien. Abogado Sidney Citón, muchas gracias por la visita y pues por explicarnos todo lo que ha sucedido hoy en la audiencia en la Corte Suprema de Justicia.